Entonces, paralelo, sentado a la par de la culpa, hay otra figura que se llama el dolo. El tema es que el dolo no lo define el Código Civil en esta sección, lo define para los contratos civiles, ahí sí te dice. De la misma forma, muy parecido como lo hace en penal, te dice el código que el dolo es una maquinación insidiosa, es prácticamente cualquier engaño, ardid, lo dice así el Código Penal anterior, así lo describía, como un ardid, ¿verdad? Una forma deshonesta de actuar, hacer el mal por querer hacerlo, es decir, es querer hacerle el perjuicio a otro. Sabiendo que la conducta o omisión puede causar ese daño y queriendo ese resultado dañoso para el tercero. Entonces, el 1366 lo que hace es definir cuál es el alcance de la responsabilidad por culpa y cuál es el alcance de la responsabilidad por dolo. Interesante que en el caso te dice, párrafo primero te dice que el deudor de buena fe, el deudor culposo es un deudor de buena fe. Les hago la aclaración porque pareciera que el deudor de buena fe solo es el que cumple sus obligaciones a cabalidad. Pero eso no es lo que dice la norma, eso no es lo que dice la jurisprudencia. El deudor de buena fe puede ser un deudor culposo, entendido en la otra cara de la moneda como el deudor de mala fe, que tiene que ser el deudor que actúa dolosamente. Y te dice, los daños y perjuicios, daño emergente, perjuicios, lucro cesante, de los que responde el deudor culposo, eso es lo que está diciendo el artículo, son los previstos o los que hayan podido preverse al momento de constituir la obligación. Sin embargo, dice, y dice también, y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Sin embargo, dice, en el caso del dolo, responderá el deudor de todos los daños que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Entonces, es muy bonito leerlo, ¿verdad? Está fenomenal, pero si no lo ves en un caso práctico, no lo vas a entender nunca. Lo que te está diciendo el 1366 viene, o te lo puedo ilustrar con un caso que se vio en Inglaterra ya por 1866. El caso era antes de la Revolución Industrial, cuando todo se manejaba a través de oficios, no habían piezas intercambiables, no había sistema de montajes en cadena como los que utilizamos hoy, y entonces los trabajos se hacían manualmente. En este caso concreto que les estoy contando para explicarles el 1366 primero, era una persona que tenía un molino. Ese molino, evidentemente, si se acuerdan del Quijote, son molinos de viento, ¿verdad? Que mueven a su vez unas grandes piedras y a medida que la piedra va dando vueltas, circulando, va aplastando, ¿verdad? Lo que es la semilla de trigo y de ahí se sacaba la harina de trigo. Pues. Después esa harina se llevaba a una criba y con la criba pues ya tenías el polvito fino y con eso hacías el pan. Y todo este mecanismo funcionaba a través de unos engranajes que habían sido hechos por un herrero en Liverpool, ¿verdad? Y este herrero, cada herrero tenía su propia técnica, cada uno hacía su propio trabajo. Entonces, como no había métodos estandarizados, si una pieza fallaba, tenías obligatoriamente que mandarla al herrero que la había hecho para que ese herrero la reparara y poder volver a poner a funcionar el sistema. Pues resultó que la pieza se quebró. El dueño del molino la lleva a una agencia de courier, digamos un DHL, solamente que en aquel entonces no había DHL. Presenta la pieza y viene la persona que lo atiende, pone la pieza debajo del mostrador y se le olvidó. Pasaron las semanas, pasaron 2, 3, 4 semanas. Se le olvidó. 5 semanas llega el dueño del molino y, oiga, y la pieza, oiga, yo mandé una pieza, usted no, dice el herrero que no recibió nada. La mandamos. Y entonces se dan cuenta de que, ay, discúlpenos, se nos olvidó este cipote jodido. Y le pegan una pescosada. ¿Cómo se te olvidó, cipote? Mándame esa pieza ya. Y efectivamente la mandan, la repara el herrero, la regresa. Pero como a raíz de la negligencia, de la culpa de ese empleado, esa pieza de molino o ese molino estuvo sin trabajar durante 5 semanas. Entonces el dueño demandó a la empresa de courier, ¿verdad?
por la negligencia de su empleado, igual que lo haríamos nosotros ahorita. Y básicamente decía que de haberse mandado la pieza a tiempo, esa pieza habría llegado, se hubiera reparado antes y el molino hubiera funcionado mejor. Pero mira qué sorpresa, que se entabla la demanda y una vez que este tema se evacúa, el juez declara sin lugar la demanda. ¿A alguien se le ocurre por qué el juez la declaró sin lugar la demanda? Porque el texto, imagínate que el texto sea idéntico, si es que es la misma cosa, solamente que allá en Inglaterra es jurisprudencia y aquí nosotros lo tenemos en código. Con la redacción del 1366 primero, ¿alguien me puede decir por qué el juez declaró sin lugar la demanda de daños y perjuicios en este caso? Por la buena fe. ¿Y qué tiene que ver la buena fe, Saray? Que no lo había hecho intencionalmente, o sea, es como al principio que había dicho de que era buena fe, pero de una manera dolosa. Que la buena fe se presume. La buena fe se presume, efectivamente, y tenés razón, pero no estás cayendo en el... Mira la redacción. El deudor de buena fe, en este caso el culposo, responde de los daños y perjuicios que son previstos o que se haya podido prever al momento de constituirse la obligación. Previstos o que se hayan podido prever al momento de constituirse la obligación. Abogado, ¿Sí, Doris? tal vez aquí creo que lo consideraron que falló a favor de él el juez, porque él tenía un superior. En todo caso, ¿verdad? El dueño del molino tuvo que estar atento de que todo funcionara bien. No haberse confiado al 100%. No. Mira, no estuvo atento, igual que allá, acá, 2237, responsabilidad subsidiaria por el hecho ajeno, o responsabilidad por el hecho ajeno. El empleador responde por lo que hace su empleado. ¿Te cambia la respuesta, Doris? O sea, es que siempre en toda labor, ¿verdad? Siempre uno tiene un jefe inmediato. Que haya sido tanto tiempo atrás, definitivamente, pues tiene que haber siempre alguien que esté, pues. Pero Ya, Doris, el juez no condenó, más bien absolvió al dueño, el juez los absolvió. La ah, pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los absolvió de responsabilidad? ¿Alguien más? Nadie. Bueno, les voy a contar el secreto. Los absuelve. A ver, Mario. No, más bien yo no encuentro, bueno, en primer lugar, buenos días, abogado. No encuentro la lógica. Tras la lógica, te la voy a decir. Cuando al dependiente le llevan el paquete, ¿sabe el dependiente que va dentro? no, abogado. No necesariamente, ¿no? En este caso se probó que no sabía, no sabía. Podía haber previsto que por su olvido iba a estar parado ese molino 5 semanas, que como raíz de esa detención no iba a poder, no iba a generarse ingreso en el molino y que iba a tener que responder. No era previsible. Y como es un deudor de buena fe, porque el deudor culposo se presume también de buena fe, ustedes mismos me lo han dicho, y ese daño, lucro cesante, ¿verdad? No podía preverse con la sola entrega del paquete. Y el juez dice, cuestión distinta hubiera sido que le hubiera dicho al empleado, mire, aquí va una pieza de molino, es urgente que llegue al herrero, porque si no, yo tengo parado ese molino. Ah, ahí la tortilla, hubiera dado vuelta la tortilla. Otro fallo hubiera sido. No era previsible. Ese fue el tema y por eso el juez absolvió. Y hizo justamente ese análisis. Ahora mira el paralelo del 1366, párrafo 2. El doloso responderá por todos los daños y perjuicios que deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Igual, te lo voy a explicar con un ejemplo muy facilito. Y perdone que me vaya, pero es un ejemplo que viene de Potier, así que estoy hablando 1890 por ahí, pero es bien ilustrativo. Cuenta Potier la historia de una persona que vende un animal de granja a otro ganadero y resulta que el que vende sabe que el animal que está vendiendo está enfermo.
sabe que tiene una enfermedad que puede ser transmisible a otros animales de la misma granja. Pero no dice nada, ¿verdad? Dolo omisivo, como cuando uno suscribe un seguro y no dice que tiene una enfermedad preexistente, una reticencia dolosa. Lo sé, pero me callo, porque si digo algo, aquel no me va a comprar. Evidentemente no compraría a nadie un animal enfermo. Y calladito te ves más bonito, le vende la vaca al otro ganadero con la terrible consecuencia de que todo el ganado se le muere al otro. Se muere la vaca que vendió y todo el ganado. A raíz de esto se mueren también los bueyes. El hombre no puede cultivar la tierra. Como no puede cultivar la tierra, ¿verdad? No puede pagar los préstamos hipotecarios que tiene con el banco. Y asediado por los acreedores, finalmente dice Potier, porque era bien dramático el hombre, por lo que se acaba suicidando el segundo granjero. Perdonen que me ríe, es que la vida me ha hecho bien cínico, pero eso fue lo que pasó. La pregunta es, ¿de qué responde? Y entonces Tito Livio Tábora, que es de los pocos que he escrito aquí en materia civil, recoge el análisis de Potier y más o menos te dice lo siguiente. Te dice, bueno, pues responderá de todos los daños que conocidamente. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Que conocidamente se deriven, que sean consecuencia directa del hecho doloso. Entonces, conclusión del caso, responderá, dice, de la venta de la vaca, es decir, del precio de la vaca que se murió, sabiendo que la vendió enfermo, y responderá también de todo el ganado que falleció del comprador, ¿verdad? Responderá por todo. Pero después dice, sí, pero lo demás no son daños que conocidamente deriven de la venta del animal. Es decir, que no pudo cultivar, que el banco le remató la propiedad y que se acabó suicidando, eso es otro tema. Hasta ahí no llega, porque sería hacerlo responder por daños indirectos. Y en Honduras y en países de derecho codificado, nosotros hay una limitación del daño que puede responder. Y les hago la aclaración porque cuestión muy distinta es en Estados Unidos o en los países nórdicos. Ahí sí respondes de los daños indirectos. De hecho, hay un muy famoso arbitraje, ¿verdad? Comercial internacional de la venta de un buque que se construyó en Islandia. Y justamente el laudo, voy a tratar de buscar el nombre, pero recuerdo haberlo leído, el laudo, que es como la sentencia de los jueces comerciales, condenó no solo daños directos, sino también indirectos. Pero aquí en Honduras no se puede, ¿verdad? Aquí en Honduras respondes de los daños que son o previsibles o que conocidamente deriven. Entonces, la palabra que conocidamente deriven es más amplia que la que aplicamos para el tema del deudor culposo. Y esa es la diferencia más importante que ustedes tienen que entender. Ahora bien, existe una figura, y todo esto que ustedes están viendo se aplica para el caso de daños y perjuicios donde las partes no han pactado un régimen de daños y perjuicios. Entonces, el 1366 de alguna forma nos va a remitir a otra figura que se llama la cláusula penal. Y les voy a tal vez enseñar este tema ahorita para que lo tengan toda la visión de conjunto. Entonces, váyanse por favor a los artículos 1417 a 1421 del Código Civil. Este tema de cláusula penal, aquí no se entiende mucho. Los abogados no les da el coco para entenderlo porque es un régimen bien complicado, ¿verdad? O lo sabes o no lo sabes, pero si lo sabes a medias, lo sabes mal. No hay medias tintas acá. ¿Alguien me puede ayudar a leer el 1417, por favor? Otra persona que lea el 1418, otra el 1419 y otra el 1420. Acepto voluntarios. A ver, Aleida, adelante. No te escuchamos, Aleida, el micrófono. Bueno, yo le voy a ayudar a la compañera para que... Vaya pues, Alejandra, gracias. 1417, ¿verdad? Por favor, se lo agradecería mucho. Estoy un poco mal de salud. Si usted me escucha, ando bien afónica y me duele bastante la garganta. Ok, no hay problema. Alejandra. Ok, artículo 1417. En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se le hubiere pactado.
Solo podrá hacerse efectiva la pena cuando éste fuere exigible conforme a las disposiciones del presente código. Ok, gracias. ¿A un voluntario para el 1418? Artículo 1418. El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiera sido reservado este derecho. Tampoco el acreedor podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena, sin que esta facultad le haya sido claramente otorgada. Muchas gracias. Siguiente, porfa, el 1419. Artículo 1419. El juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Gracias. Y el último artículo, porfa. La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación principal. Ok. Te falta una línea. Te la leo yo. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la cláusula penal. Entonces, este régimen de la cláusula penal, en primer lugar, primer tema a saber, son dos asuntos muy importantes. En primer lugar, se trata de una cláusula accesoria. Quiere decir que vos no puedes tener una cláusula penal por sí solo. Siempre va unida a otro, va como un apéndice a otro contrato, como una hipoteca. Una hipoteca es un derecho de garantía accesorio. No puedes tener hipoteca si no hay un contrato de préstamo, ¿verdad? Al que esa hipoteca vaya colgado o pegado como un apéndice. Eso quiere decir que la cláusula accesoria, que en este caso es la penal, que es accesoria, puede ser nula, pero esa nulidad no afecta al contrato principal. Ahora bien, segundo tema a saber es que la cláusula penal, estamos hablando de un pacto de las partes para determinar cuál es el régimen de daños y perjuicios que se va a aplicar. Entonces, lo que les expliqué antes es el escenario, y todo lo que ustedes han leído antes, ¿verdad? De este artículo 1366, es el régimen general de responsabilidad de daños y perjuicios cuando no hay nada pactado. Pero las partes pueden pactar un régimen de responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad o por qué motivo yo, como acreedor, voy a establecer en mi contrato una cláusula penal? Es muy sencillo. Cuando quiero que esa cláusula me sirva para dos finalidades, porque son dos finalidades las que tiene una cláusula penal. En primer lugar, una función coercitiva. Te voy a castigar, ¿verdad? Determinados incumplimientos que van a estar pactados en esa cláusula. Entonces, es una forma de coaccionar legalmente al deudor para que cumpla su obligación. Y en segundo lugar, esa cláusula penal tiene una función liquidatoria de daños y perjuicios. Entonces, aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque hay que saber qué es lo que cubre, qué daños y perjuicios cubre la cláusula penal. Te dice el 1417, primer párrafo. En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá la indemnización de daños y el abono de intereses, salvo que se pacte otra cosa. Entonces, ¿dónde está la clave para entender el régimen de esos 4 artículos? Aquí está. La cláusula solo cubre el evento de incumplimiento que en ella se pacta. Solo eso liquida. Entonces, imagina un ejemplo en el que yo digo que A le pagará a B, ¿verdad? El 10% del monto del contrato en caso de que no concluya la obra en el tiempo pactado. ¿Cuáles son los daños y perjuicios que se están liquidando con esa cláusula penal a razón del 10% del monto del contrato? El incumplimiento de la obligación de entregar. Solo eso estás liquidando. Entonces, ¿qué ocurre? Llegado el día de cumplimiento de la obligación, el deudor no cumple, yo no tengo que ir a juicio con un peritaje, ¿verdad? No tengo que llevar peritos, testigos, no tengo que llevar dictámenes actuariales para acreditar los daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque en la cláusula ya lo liquidamos. Entonces, si el contrato era por 1 millón y llegado el día no me entregaste, vos me debes el 10% de ese millón, me debes 100,000 lempiras. Lo único que tengo que acreditar en juicio es que llegó ese día, levanté un acta notarial y vos no entregaste. Y ya estuvo. No tengo que probar nada más. Entonces, es una forma
bien interesante, bien facilita de ahorrarme mucho dinero en peritos, mucho dinero en actuarios, para poder exigir el pago de la indemnización. Ahora bien, la cláusula penal no cubre otros daños que no están amparados en esa cláusula. Te pongo un ejemplo. Tal vez así se entiende mejor. A contrata con B la edificación de una vivienda a cambio del pago a suma alzada de 1.000.000 de lempiras. Se pacta que en el caso de no entrega de la vivienda en el tiempo pactado, el deudor pagará una pena, una cláusula penal, a razón del 10% del monto del contrato, es decir, 100.000 lempiras. Llegó el día de la entrega y el deudor entregó la casa. Y yo le entregué la casa, la miré muy bonita y la acepté. Pero desgraciadamente, al poco tiempo de estar habitando ahí, empiezan a aparecer grietas en las paredes. Empiezo a ver que la sala ya está torcida, es decir, que el piso de la casa está torcida, se está ladeando la casa. ¿Cuál es el importe de daños y perjuicios que puedo reclamar? ¿El 10% que está en la cláusula? No. No, porque le entregó la casa. Entonces, ¿puedo yo determinar daños y perjuicios? Claro que sí. Porque los daños y perjuicios que se liquidan según el 1417 solo son los que están con relación a las obligaciones que están pactadas en la cláusula. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo esto o no se entiende? Entonces, técnicamente, yo sí podría ir a demandar por los daños y perjuicios que derivan de los vicios ocultos y determinar ese importe de daños y perjuicios con un dictamen actuarial o pericial. ¿Me van siguiendo hasta ahorita? ¿Puede dar otro ejemplo, abogado? No. Sí. A ver, mira, a ver. Abogado, Sí, contame. abogado, disculpe, entonces aquí sí se puede reclamar los daños y perjuicios, solo que no los que encierra la cláusula penal. O sea, siempre se pueden reclamar, pero por otra área, de otra forma. Sí, es que mira, a ver si te lo puedo explicar. Voy a tratar de explicártelo mejor. Vaya, caso de verdadero. Empresa Hyundai contrata con una empresa alemana la entrega de un barco. En esa construcción del barco, en ese contrato de construcción, había una cláusula que más o menos decía lo siguiente. Que si Hyundai no entregaba el barco, ¿verdad? En el plazo acordado, iba a empezar a pagar una multa de 100.000 yenes diarios. 100.000 yenes es un montón de dinero. Bueno, no tanto dinero, pero diario se acumula bastante. Y si el segundo mes no entregaba, entonces la multa subía. Y así iba subiendo hasta que se llegaba a los 6 meses de atraso. Entonces, imagínate que yo contrato con esa cláusula penal. Ya están liquidados los daños y perjuicios. Me vas a pagar 100.000 yenes diarios por día de atraso en la entrega si no me entregas el día 17 de febrero de 2021. Llega el 17 de febrero de 2021 y no me entregaste. ¿Qué daños y perjuicios te pido? ¿Cuáles van a ser los daños y perjuicios? No me entregó el 17, me entregó el 18. ¿Cuáles son los daños y perjuicios? Los 100.000 yenes, abogado. Ahí está. Necesito llevar un peritaje, llevar al juez a ver cómo se construye el barco y por qué está atrasado. No me entregaste el día, me debes 100.000 yenes. ¿Por qué? Función liquidatoria. La cláusula penal liquida los daños. Ahora bien, miremos el siguiente ejemplo. Me entregaste, teníamos el contrato con esa cláusula. Me entregaste el barco. El día pactado, me lo entregaste el día de hoy, 17 de febrero de 2022. Y saco el barco del astillero y cuando voy a medio palo en alta mar, resulta que me fallan los motores del barco. Y como me fallaron, tuvo que llevar una grúa para remolcar otra vez el barco al astillero para que Hyundai lo repare. ¿Cómo determino mis daños y perjuicios ahí? ¿Cuáles son mis daños y perjuicios? Por ejemplo, el pago de la grúa. No son los 100.000 yenes, Astrid. No son 100.000 yenes al día. No era eso lo que pactamos. No, porque lo entregó en la fecha que habían estipulado. Ok, voy a ser más grosero. Lo entregó el día siguiente. Y después que lo agarré el 18 de febrero, me dejó tirado en alta mar el barco. Y tuve que remolcarlo.
¿Cuáles son los daños y perjuicios? Los 100.000 yenes y aparte Solamente eso. no podría exigir, por ejemplo, el pago de la grúa. Claro que sí. ¿Por qué? Sería Porque, tenés razón, es eso. ¿Por qué motivo? Porque la cláusula solo cubría un evento, que era la entrega tardía. ¿Se entiende? Solo cubría la entrega tardía. Entonces, otros daños yo puedo cobrar. ¿Entiende? Entonces, por eso es importante cuando redactas la cláusula que la redactes bien. Porque Abogado, supuestamente... Sí, adelante. una consulta. Bueno, quiero entender. Por ejemplo, prácticamente una cláusula penal sería, vaya, por ejemplo, se celebra un contrato de préstamo por determinada cantidad de dinero. En este caso, entonces, la cláusula penal sería, digamos que la prestataria incurre en mora en 3 cuotas continuas, pues determinadamente, digamos que yo represento a una cooperativa. Entonces, la cooperativa tendrá derecho a declarar vencido este préstamo y exigir judicialmente el pago del mismo con sus respectivos intereses, así como, digamos, los honorarios del abogado y gastos incurridos. ¿Sería así? Pero a ver, eso es un reclamo de deuda normal, ¿verdad? Ahí lo que va a operar es, si vos tenés la cláusula penal y te dice que la pena será el pago de 5% de interés diario hasta que sea efectivo el pago de la condena, pues esos serán los daños y perjuicios, si así lo pactaste. Pero si no tenés el pacto en el contrato, en realidad vos podés determinar los daños y perjuicios, pero tendrás que probarlos en juicio. O sea, la cláusula penal lo que te quita es la obligación de tener que probarlo. Yo solo tengo que probar que se da el evento que está descrito en la cláusula penal. No sé si me entiendes mejor así. ¿Se entiende o no? Abogado, Sí. entonces si ocurre otro acontecimiento que no está en la cláusula, ese sí tiene que probarlo. Claro, tenés que, y lo puedes cobrar. Lo que pasa es que aquí, ¿qué dicen los abogados? Te voy a decir qué dicen los abogados. Ah, no, pues la cláusula penal decía que solo son 100,000 pesos y tal vez la casa se te está cayendo y repararla cuesta 1,000,000 de lempiras. Ah, mire, aquí está, son 100,000 lempiras. Eso no es lo que dice el código. Eso no es lo que dice el código. Aquí los abogados lo que te dicen, ah, no, como hay cláusula penal, si la cláusula penal dice que solo son 5 pesos, solo son 5 pesos. No, señor, la cláusula solo cubre aquello para lo que tú la redactaste. ¿Sí, Saray? abogado, entonces cobraría el atraso diario, o sea, los daños y perjuicios, y también cobraría el lucro cesante y el daño emergente, ¿o no? En ese caso, sí. En ese caso, sí. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? No se cierren, que como dice cláusula penal, solo eso puedo reclamar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los abogados cuando redactamos contratos con cláusula penal? Para evitar ese tipo de interpretaciones cerradas que aquí se usan, lo que hacemos es utilizar la facultad que nos da la última frase del primer párrafo del artículo 1417, que es que poner la cláusula penal, coma, sin perjuicio de otros daños y perjuicios. Y yo con eso te reclamo todo. Pero en el peor escenario posible, ¿verdad? Ahí quedo cubierto con todo. Ahí ya no importa cómo lo interpretes. Entonces, cuando uno hace la cláusula penal, si vos estás redactando para el caso del acreedor, si sos el acreedor, el abogado del acreedor, ¿qué le pone siempre ahí? Con, sin perjuicio de otros daños y perjuicios. Porque el 1417 te permite tener la cláusula penal más el cobro de los daños y perjuicios. Es decir, si vos no pones eso, te voy a poner otro ejemplo todavía más grosero, más grosero. Me tenés que entregar, vaya, te contraté para que me construyas un hotel. La cláusula decía que si no entregas el hotel el día 17 de febrero de 2022, pagarás a razón de pena una multa igual a 100,000 lempiras. Pero resulta que no entregaste hoy, entregaste mañana. Y como entregaste mañana, ¿verdad? El deudor tiene que abonarte 100,000 lempiras. Pero vos, como tuviste que atrasar tu apertura un día, perdiste $200,000. Porque todas las reservas que ya tenías para ese día inaugural, las perdiste. Perdiste $200,000. ¿Cuál es el importe de daño que puedes reclamar? Ahí sí te va mal. Solo puedes reclamar los 100,000 lempiras.
porque ese fue el evento pactado. Entonces no puede reclamar los daños adicionales, a menos que le hayas puesto ahí sin perjuicio de otros daños y perjuicios que puedan acaecer. ¿Se entiende esto o no? Yo sé que tal vez un poco abstracto. Saray, ¿entendiste? Abogado. Sí, abogado. Sí. Emily. Entonces todo va a depender de cómo se redacte la cláusula. Ahí está la clave. Entonces, mira, ve, el problema es que tengo que tratar de explicarles todo esto de forma que se entienda. Mira el 1419. Este es otro tema que aquí los abogados, yo no sé por qué no, nunca entendieron. El juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Entonces, ¿qué hacen los abogados y los jueces acá? Te voy a poner el ejemplo, porque son ejemplos verdaderos. Te contrato para que me construyas el dichoso hotel que estaba hablando con Saray. Y entonces resulta que ponemos una cláusula del siguiente tenor. En caso de que el constructor no entregue el hotel el día 17 de febrero de 2022, pagará, en concepto de cláusula penal, un monto de 100.000 empiras. ¿Ok? Llegó el día 17 y no entregó. Llegó el 18 y no entregó. Llegó el 17 de marzo y me entregó el 17 de marzo. Me entregó un mes después. ¿Cuál es la multa que puedo aplicar? 100.000 empiras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la multa que pactamos. Dijimos, si no entregas, me vas a pagar 100.000 empiras. Pero puede venir el deudor y decir, oiga, la cláusula se pactó para el caso de no entrega, pero yo entregué. Sí, es cierto, admito que entregué tarde, pero entregué. Entonces, ¿qué le voy a pedir al juez en el 1419? Señor juez, modifique equitativamente la pena. Te lo voy a poner con otro ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Este es un ejercicio que se hace para opositar a notario en España. Igual con el hotel. Viene una persona, contrata a una empresa constructora y le dice lo siguiente. Te contrato para que me construyas el hotel y me construyas el área deportiva. Y el área deportiva era construir, no sé, unas canchas de tenis y cosas, la piscina y todo para los huéspedes. Y decía así, si no entregas el proyecto en el día y hora pactado, ponele 17 de febrero de 2022, pagará el constructor al contratante en concepto de penalidad, ¿verdad? Más o menos, ponele 100.000 empiras, o $100.000, vale, $100.000 para hacerlo matemático. Llega el día de entrega, llega el 17, y viene el constructor y te entrega el hotel, pero no te entrega la parte social. No está lista la piscina, no está lista la cancha de tenis, pero el hotel te lo entregó, te entregó parcialmente. ¿Pero qué evento cubría la cláusula penal? La cláusula penal cubría el escenario de que no me entregaste. El hombre entregó 2 meses tarde, pero entregó. En ese caso, y solo en ese caso, puedes ir al 1419 y pedirle al juez que modifique la pena. Entonces, lo que pasa es que el 1419 no dice cómo el juez va a modificar. El juez va a tener que utilizar aquí su buen criterio de justicia. Entonces, ¿qué puede hacer el juez? Puede decir, ok, este proyecto, ¿cuánto representa la obra del hotel con relación a la obra social? Si la obra del hotel es el 60% de lo que había que hacer y la parte social es el 40%, puede venir el juez y decir, mire, pactaron $100.000, ¿verdad? Sí, pero él le entregó el hotel, que equivale al 60% de la obra. Entonces, la cláusula la vamos a reducir proporcionalmente a $40.000. Págale $40.000. O el juez podría utilizar un criterio completamente diferente. Pero la moderación se pacta, esa moderación del 1419 no es en cualquier escenario. Eso no es lo que dice el 1419. Y eso es lo que aquí los abogados no entienden. El 1419 permite modificación equitativa solamente si la cláusula penalizaba la no entrega y el deudor entrega, pero entrega tarde. Ahí podés moderar. Sí, Saray, adelante. Tenés la mano levanta. Una diferencia que he encontrado entre los dos ejemplos del barco y del hotel, los dos primeros, es que, por ejemplo, con respecto al del barco, pagaría lo de la cláusula penal
Y también pagaría el daño emergente, ¿verdad? Porque el barco se lo dejó parado en medio del mar. Bueno, y en el caso del hotel, sería que pagaría la cláusula, pero no pagaría el daño, perdón, el lucro cesante, porque no estaba en la cláusula penal. Mira, te lo voy a tratar de resumir, todos los ejemplos te lo voy a tratar de resumir para que me entendas cómo opera esto, porque no se entiende. Yo sé que es bien abstracto. La regla de oro es: ¿qué evento está penalizado? La cláusula penal solo liquida los daños y perjuicios del evento que está redactado o contemplado en la cláusula. Solo eso. No va a liquidar otros daños y perjuicios. Solo eso. Entonces, mira el primer escenario. Pactamos cláusula penal para el caso de entrega tardía. ¿Ok? Vuelvo al caso del hotel. Primer ejemplo, para que me entiendas. Te contraté para que me construyas el hotel y me lo entregues hoy. Si no me entregas, tenés que pagarme 100,000 lempiras. Ese es el evento que está, ese es el evento que está contenido en la cláusula penal. Ese es el evento que se liquida. Estos son los daños y perjuicios que se van a liquidar. Llegó el 17 y no me entregaste. ¿Cuánto me debes? 100,000 lempiras. ¿Por qué? Porque nosotros pactamos el evento de entrega tardía. Me entregaste tarde, me debes 100,000 lempiras. Necesito ir a evacuar un montón de medios de prueba. El único medio de prueba que voy a ir a evacuar a juicio es que llegado el día no me entregaste. Me debes 100,000 lempiras. Punto. Ahora bien, ¿qué pasa si, como no aperturé el día de hoy, ese hotel perdió $1,000,000 de ventas que no pudo hacer por ese atraso de 24 horas? En ese caso, la cláusula penal me perjudica. ¿Por qué? Porque yo la fijé en 100,000 lempiras. Ahora, si yo quisiera que la cláusula penal, en este escenario que te estoy diciendo, abarcara también el $1,000,000 que dejé de facturar, entonces yo tendría que poner ahí: en caso de entrega tardía, pagará el constructor una cláusula penal de 100,000 lempiras, coma, sin perjuicio de otros daños y perjuicios que se puedan erogar o que se puedan producir. En ese caso yo podría reclamar el $1,000,000 más los 100,000 lempiras de cláusula penal. Primer escenario. Segundo escenario. Mismo caso del hotel. Me entregaste tarde. Me debes 100,000 lempiras. Pero resulta que después de que me entregaste el hotel empieza a tener grietas. ¿Verdad? El estacionamiento empieza a tener grietas. Las ventanas empiezan a poner chuecas. Los pisos ya la gente camina de lado. Y la reparación de esos daños, que son problemas de cimentación, cuesta $5,000,000. ¿Verdad? ¿La cláusula penal me sirve ahí? Te pregunto, ¿te sirve la cláusula penal ahí o no? ¿Sabe? O cualquiera, pues. No, Abogado. ¿Por qué no sirve? porque usted la estableció solo por $100,000. No. ¿Sabes por qué no sirve? Porque la cláusula penal solo cubría el evento de entrega tardía. Entonces, si después hay vicios ocultos en esa construcción, esos daños y perjuicios sí los puedo reclamar. Lo que pasa es que voy a tener que ir a juicio y probar con todos los medios de prueba periciales, con dictámenes de expertos. Voy a tener que ir a juicio a pelear que este señor hizo mal la construcción y que me debe $5,000,000 para reparar todos los daños. ¿Por qué? Porque el evento de vicios ocultos no estaba cubierto en la cláusula penal. Lo único que cubría la cláusula penal era la entrega tardía. No cubría por otros daños y perjuicios o por otros vicios. ¿Ok? Ahora voy al tercer escenario. Si me entregas, si no me entregas el hotel el 17 de febrero de 2022, ¿verdad? Y no me entregas el hotel y el área social el 17 de febrero de 2022, me vas a pagar una pena de $100,000. ¿Ok? Bueno, llega el día de entrega. La cláusula penal, ¿qué evento cubre? Que no me entregaste. Viene el día de entrega y viene el deudor y me entrega, pero me entrega parcialmente. En ese caso, ¿le puedo pedir yo los $100,000 o no? No, abogado, solamente la mitad. La mitad, ¿no? Sí, porque no le entregó completo. Y según el ejemplo anterior que dijo usted, el 100%, ¿o no?
Mira, ¿ve? ¿Qué va a hacer el acreedor? Va a demandar para que le paguen los $100,000. Pero ¿qué puede hacer el abogado del deudor? Va a ir donde el juez y le va a decir, oiga, señoría, espérenme. $100,000 es demasiado, ¿verdad? Estamos en una economía de recesión, aquí hubo muchos eventos que ocurrieron, y bueno, ya lo que hacemos los abogados, ¿no? Y decirle, contarle el cuento al juez, y le vamos a decir, por lo tanto, pedimos a su señoría que, con base en el artículo 1419, se digne modificar equitativamente la pena, en virtud de que mi cliente no incumplió totalmente su obligación, sino que la cumplió parcialmente. Entonces vendrá el juez, verificará que efectivamente yo entregué el hotel, pero no entregué la otra parte social. Ahí me va a modificar la pena. Entonces va a decir el juez, ¿puede usar el criterio de Doris? Bueno, pues 50-50. Páguele 50,000. Bueno, pues está bien, es el criterio del juez. El artículo 1419 no te da el criterio que pueda usar el juez. Podría ser utilizable el criterio de Doris perfectamente. Ahora, también el juez podría ver cuál es el porcentaje de avance de obra y decir, ok, lo que dejó de entregar equivale al 30% de la obra contratada. Entonces, la pena va a ser el 30%, páguele $30,000, ¿verdad? O, ¿verdad? Puede ser que el juez determine, ok, lo que falta para acabar esta obra son, no sé, $60,000. Ok, páguele $60,000. Porque el artículo lo deja a discreción del juez. Ahí van los 3 ejemplos. Ahora, te voy a dar el cuarto. Y ya con este, voy a tratar de ir cerrando este tema. Mismo tema, contratamos la construcción del hotel. Y entonces la cláusula dice, en el caso de entrega tardía, mira lo que estoy escribiendo, en el caso de entrega tardía del hotel, pagará el constructor al desarrollador la cantidad de $100,000. Llega el 17, que es la fecha de entrega, no me entregó, vamos al día 18. ¿Puedo pedirle los $100,000? ¿Sí o no? ¿Puedo pedir los $100,000? Creo que sí, abogado. Claro que sí, perfecto. Claro que sí. Deme los $100,000. ¿Puede pedir el deudor que se modifique equitativamente la pena? No, abogado. Claro que no puede. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la cláusula? En caso de entrega tardía me pagará $100,000. ¿Entregó tardíamente? Sí, me debe $100,000. ¿Puedo ir yo a pelear con el juez? Mire, eso señoría, qué pobrecito mi cliente, que pobrecito, por favor, considérelo, modifique equitativamente. ¿Qué hay que modificar equitativamente? Nada. ¿Por qué? Porque ese fue el evento que se previó, el retraso. ¿Y qué es lo que pasó? Un retraso. Señor, usted debe $100,000. Punto. Ahí no hay nada que agregar, no hay nada que lloriquear, pague. Y ya estuvo. Porque la modificación equitativa solo aplicaría en el otro escenario, en el 3 que les expliqué. Que pactamos incumplimiento total y vos cumplís parcialmente. Ahí sí puedo modificar. Entonces, cuando ustedes miren que los jueces, que vamos a modificarla equitativamente porque pobrecito el deudor, ¿verdad? Me va a poner a chillar aquí. Eso no, eso se llama jueces que no saben nada. ¿Ok? Lo último, te dice el 1418. Y con esto termino casi. El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiera sido reservado este derecho. Tampoco podrá el acreedor exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena sin que a esta facultad le haya sido claramente otorgada. ¿Qué es lo que te está diciendo el 1418? La cláusula penal, yo les dije hace un ratito, tenía una doble finalidad, ¿no? La finalidad primera era finalidad liquidatoria y la segunda finalidad es una finalidad coercitiva, de obligar al deudor a que cumpla en los términos pactados. Claro, si el deudor puede perfectamente zafarse de la obligación pagando la pena, no tendría ningún sentido hacer cláusulas penales. Por eso es que el 1418 te dice, no podrás eximirte de tu responsabilidad pagando la pena. Ah, no, ya no quiero seguir porque usted es muy complicado. Mire, aquí está la pena, ahí está, nos vemos. Eso no se puede. Ya eso no sería una cláusula penal, sería otra cláusula. Sería una cláusula de dit, ¿ok? Una cláusula donde uno se desdice. Los franceses le pusieron ese nombre, cláusula de dit, es cuando uno se desdice. Entonces, por poder retirarme sin pagar daños y perjuicios, y limitando mis daños y perjuicios, te voy a pagar una cantidad X.
¿verdad? Permítame un segundito, por favor. Ok. Eso es lo que te está diciendo. Te dice, salvo que le hubiera sido reservado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy el deudor, puede que quiera reservarme ese derecho, ¿verdad? De decir, ok, yo puedo desligarme de este contrato, en cuyo caso el monto máximo de indemnización que pagará será igual al monto de la pena establecida. Y en ese caso, cuando ya el contrato no me conviene, ahí sí me puedo ir pagando la pena. Y no me vas a poder pedir un centavo más, porque nosotros lo pactamos así, con base en el 1418, en la segunda línea subordinada de ese artículo, ¿verdad? Si no en el caso que expresamente le hubiera sido reservado este derecho. Ok. 14, sí, dime. Esos son los contratos que cuando uno compra una casa que le dicen que solamente le cubre un evento. Se averió el techo. Entonces solamente se lo cambian una vez. Y ya no más, aunque vuelvan a caer goteras o cosas así, o de igual manera se rajan las paredes, entonces dice que solamente le va a cubrir un evento. Si ya va a cubrir daños. En realidad me parece que son cláusulas abusivas. Yo creo que eso es nulo, ¿verdad? Porque y no puedes limitar los eventos, ¿verdad? Si tiene la propiedad más problemas, tiene que cubrir los eventos que sean. La responsabilidad del constructor, según el Código Civil, es de 10 años. Puedes buscarlo ahí en los contratos de servicios. Ahí está regulado que el que construye tiene la obligación de responder de la integridad de la obra durante 10 años. Una responsabilidad decenal que establece el Código Civil de Honduras. Así que esa cláusula no vale. Ok. Pero es un tema diferente también. Vamos al segundo párrafo del 1418. Tampoco el acreedor podrá exigir conjuntamente el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena si que esa facultad le haya sido claramente otorgada. ¿Qué es lo que te está diciendo ahí? Eso tenés que ponerlo en relación con el 1417. Es una función liquidadora de daños y perjuicios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo pedir la prestación más la indemnización, lo que te está diciendo es que podría haber un enriquecimiento injusto. Por eso te dice, el acreedor no podrá exigir conjuntamente reclamar el cumplimiento de la obligación y la satisfacción de la pena. Tengo que escoger una u otra. Como que vos andes en una moto, vaya. A ver, tengo que escoger una u otra, pero no ambas. Es decir, yo puedo ir a juicio y decirle al juez, mire, señor juez, este señor se atrasó. Este señor se atrasó. Que me termine el trabajo y que me pague la pena. No. Puedo pedirte la pena, sí, y contratar a otro que termine. O puedo pedir la pena por retraso, y punto. ¿Verdad? Pero no podría yo hacer un petitorio doble en ese sentido. Termina la obra, más, págame la pena. No, si pido la pena, pido la pena. Si pido la construcción de la obra, cumplimiento de la obligación, esa es otra cosa. Pero es un carácter, ¿verdad? Alternativo. Escoges una o escoges otra. No puedes demandar por las dos. Eso es lo que te está diciendo el 1418, párrafo. Bueno, segunda línea, última línea. ¿Se entiende esto? ¿Se quedó más o menos claro? ¿O no se entendió nada? Sí, se entendió. ¿Segura? Sí, sí se entendió, abogado. Ok, porque le voy a pedir a su maestra que les caiga en exámenes, que les haga un examen solo de cláusula penal. Pero, bueno, eso es todo por mi parte. Gracias y bueno, un placer. Permiso. Ok, chicos. A veces es bueno compartir con este brillante doctor, que es abogado de la barra de abogados de New York, ¿ok? Egresado de Harvard. Mañana vamos a hacer un pequeño repaso para dejar totalmente claro. Yo estaba escuchando, él es el experto en materia contractual, yo soy la experiencia y él es el experto, así que mañana vamos a hacer un pequeño repaso por si quedó alguna duda. Muchísimas gracias por vuestra atención y que Dios les bendiga, ¿ok? Cuídense, por favor. El tema que vieron hoy es un tema exquisito y es un tema que les va a dar éxito como futuros profesionales del derecho. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Gracias a ustedes.